Bueno, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Les habíamos extrañado, pero yo sé que cuando no vienen es porque están imposibilitados. Bueno, estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes y esperamos que otros más puedan estar llegando o que puedan estar el domingo y el miércoles. Este miércoles es un estudio muy importante. Vamos a hablar de la cienciología y vamos a poner por lo menos un video y vamos a hablar para que ustedes sepan todo lo que esta secta o organización enseña y que no tiene nada de religión. Así que esperamos que usted pueda estar. Así que esperamos verles aquí. Bueno, vamos a continuar con el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a terminar hoy con el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Acuérdense que estábamos estudiando la Biblia y habíamos comenzado ya con los 5 primeros libros, así que hoy vamos a estar en Deuteronomio. Perdón, que es que no había puesto el libro. Ahí tenemos Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, se recuerdan, ahí les entregué una hojita, ¿verdad? Para hoy vamos a ver si nos podemos aprender algo de lo que yo les traigo allí. Los primeros 5 libros se le llama el Pentateuco, o los judíos le dicen la Torá, y son los libros de la ley. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ok? Vamos a tratar de que hoy ya eso no lo sepamos y vamos a hacer un repaso. Le hice allí una división para que usted la traiga a los estudios, ¿verdad? De cómo se divide el Antiguo Testamento. Hay 3 grupos de 5 y 2 grupos de 12. 3 grupos de 5 son 15, 2 grupos de 12 son 24, que son los 39 libros del Antiguo Testamento. Si se lo aprenden así, les aseguro que se van a aprender todo el Antiguo Testamento. Aunque no lo puedan buscar allí tan rápidamente, pero se lo van a aprender. Así que vamos a terminar primero con la enseñanza que vamos a tener hoy y después vamos a tratar de estudiar los libros de la Biblia. Bueno, Deuteronomio, ¿quién lo escribió? Moisés. Los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. ¿De qué trata Deuteronomio? Censo e historia, donde se escribió en la llanura de Moab, aproximadamente en el año 1400 a.C., y recordarle al pueblo lo que Dios espera de ellos. También se le llama a Deuteronomio la segunda ley, porque Dios les repite la segunda ley. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te pedimos ahora que nos prepares de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos al alcance y porque tú eres bueno, porque a través del Espíritu Santo la podemos discernir y entender. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, allí tenemos, está dividido en 3 sermones. El sermón 1, recordar el viaje que ellos habían hecho desde allí, saliendo de la tierra hasta la tierra prometida, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto. El sermón número 2 es las leyes. Le estaba Dios recordando todas las leyes y son los capítulos del 5 al 28. En el capítulo 15, de la Biblia aparece un mensaje acerca de las bendiciones de Dios. Si ellos eran fieles, Dios iba a derramar bendiciones sobre ellos. Ustedes pueden abrir allí sus Biblias en el capítulo 15 de Deuteronomio y van a ver que allí están los requisitos para, perdón, no es el capítulo 15, estoy equivocado. Es el 28. Las bendiciones a la obediencia. Es que es el capítulo del versículo 15 en adelante. Y allí vienen, en el capítulo 28, vienen las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias de la obediencia. Y las bendiciones de la obediencia. Consecuencias de la desobediencia, los versículos del 15. Si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir sus mandamientos, maldito será tu ciudad, maldito en el campo, maldito tu alteza de amasar. Y en los versículos anteriores vienen allí las bendiciones para la obediencia. Hay algo que tenemos que entender. Las bendiciones de Dios están al alcance de todos, pero para poder recibir la bendición de Dios tenemos que obedecer a Dios.
O sea, no es posible obtener una bendición de Dios si somos desobedientes. Y eso Dios lo demostró con el pueblo de Israel, su pueblo escogido, su pueblo elegido, de donde vino el Mesías, surgió de Abraham, Isaac y Jacob, Abraham el padre de la fe, hombres temerosos de Dios. Pero Dios les dijo, si ustedes me obedecen, van a recibir bendición. Si no me obedecen, van a recibir las consecuencias de la desobediencia. Todo el que haya estudiado al pueblo de Israel se va a dar cuenta que Dios nunca perdonó la desobediencia de su pueblo. Siempre sufrió sus consecuencias. Ahí está la esclavitud de los 400 años en Egipto, está la deportación que tuvieron en Babilonia, las invasiones que tuvieron del imperio asirio y todo lo que han pasado a través de la historia. Cuando el pueblo no obedecía, no había bendición. Entonces allí, en ese sermón número 2 están todas las leyes y también están allí las condiciones para la bendición. Y después en el sermón número 3 está el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y después los saludos finales. Allí también vamos a ver ahora el texto clave. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a ver si lo podemos leer juntos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 y 5. Este es el primer mandamiento. ¿Se recuerdan cuando Cristo resumió toda la ley en 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben por qué es eso? Porque el amor es voluntario. Nadie puede obligar a nadie a amar. Alguien puede obligar a alguien que esté a su lado, pero no lo puede obligar que lo ame. Porque el amor es del corazón y es voluntario. Por eso Dios en el primer mandamiento que pide es amar a Dios. Porque cuando amo a Dios es porque quiero amarlo. O sea, las personas que usted ama, nadie se las impuso. Por ejemplo, la mamá que ama a su hijo o a su hija, el padre que ama a su hijo, el esposo que ama a su esposa. O sea, nadie impone el amor. Porque precisamente eso es lo que Dios quería desde el principio, que sus criaturas le amaran, basado en la obediencia voluntaria. Usted puede obligar a una persona a lo que quiera, pero no puede obligar a que le ame. Trate de hacerlo. Porque puede decir que usted le obliga a decir, te amo, pero es mentira, o sea, no es realidad. Entonces, ahí está fundamentada la libertad que Dios ha dado al hombre. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ahí está resumida la ley, porque si yo amo a Dios, voy a agradar a Dios haciendo lo que Él me manda. Y si amo a Dios, voy a amar al prójimo como a mí mismo, porque ese es el segundo mandamiento. Y el prójimo es ¿quién? Es mi amigo, mi enemigo, mi esposa, mi hijo, mi nieto, es todo lo que me rodea. Ese es mi prójimo. O sea, yo no puedo hacer que el prójimo solamente son los que me quieren. No, el prójimo es todo el mundo. Tengo que amar. Ahora, Dios no ha dado evidencia de que Él, nos ha dado evidencia y ejemplo de que Él ama a todos. No dice el Señor, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Si el sol solamente saliera sobre los buenos, entre comillas, los buenos, porque han depositado su fe en Jesucristo y han sido justificados. Porque bueno, dice la Biblia, hay uno solo, Dios. Pero si el sol saliera solamente sobre esos buenos que han creído, más de las 3/4 partes de la tierra permanecería en tinieblas. ¿Por qué? Porque la gente son malas, porque quieren ser malas, porque han decidido ser malas, igual que el que ha decidido amar, hay otros que han decidido odiar. Así que ese es el texto clave. Antes de continuar ahora, vamos a ver si pueden repetir sin mirar los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis habla de los principios, de la creación,
¿verdad? De la caída en el huerto del Edén y de todos aquellos juicios que hubieron, ¿verdad? Cuando sacaron a la serpiente, cuando la confusión de lengua y cuando el diluvio. O sea, todo eso está allí incluido en el Génesis. En Éxodo se habla de la esclavitud en Egipto y cómo salieron de allí y cómo Dios los mantuvo en el desierto. Después viene el Levítico, ¿verdad? Números no. Sí, Levítico, ¿verdad? Levítico habla de la ley establecida por Dios, sí, porque está en Números y Levítico. Habla de la ley de Dios, ¿verdad? De cómo debía hacer los sacrificios, de cómo debía vestirse el sacerdote. ¿De qué tratan Números? Precisamente de los que habían salido, una recordación de todas aquellas peregrinaciones y también de cómo Dios iba a repartir la tierra. Y entonces está Deuteronomio, que es lo que trata acerca de la segunda ley y una recordación. Así que allí tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora viene los 12 libros de historia. Y vas a ver qué fácil lo vamos a aprender. El número 12 tiene que ver con el pueblo de Dios. Así que eran 12 tribus, 12 apóstoles. Van a haber 12 libros de historia, van a haber 12 profetas menores y van a asombrarse. También hubo 12 jueces, con una mujer entre ellas, pero eran 12 jueces. El número 12 tiene que ver con el pueblo de Dios. Pero estos libros de historia son 12, continúa con el relato del pueblo de Israel y la conquista de la tierra prometida en el libro de Jueces. Vamos a tratar ahora, antes de empezar a estudiar algunos de estos libros, miren, los 12 libros de historia son muy fáciles de aprender. Ustedes tienen la hojita, ¿no es así? Ok. Solamente tiene que aprenderse los 3 primeros y los 3 últimos, porque los del medio son muy fáciles. Los 3 primeros, Josué, Jueces y Ruth. Josué no tienen problema. Acuérdense que Josué fue el que sustituyó a Moisés y viene después de Deuteronomio. Y entonces después viene el periodo de los jueces y después viene Ruth. Quizás el que más trabajo le cuesta aprenderse es Ruth. Pero apréndese los 3 primeros, Josué, Jueces y Ruth. Y después los 3 últimos, Esdras, Nehemías y Esther. Tiene que aprendérselo así, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Por qué le digo si se aprenden esos 3 primeros y esos 3 últimos, los otros se los van a aprender fácil? Porque los otros son por pares. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, que están divididos en nuestra Biblia, pero no en la Biblia hebrea, aunque es el mismo contenido. Ellos tienen el libro primero de Samuel, el libro de Reyes y el libro de Crónicas. No tienen primero y segundo libro, o sea, tienen un solo libro, pero tienen el mismo contenido. Ahora, si usted se aprende los 3 primeros y los 3 últimos, los del medio son fáciles. Vamos a ver si nos podemos, repiten conmigo, Josué, Jueces y Ruth. Y los 3 últimos, Esdras, Nehemías y Esther. Otra vez, Josué, Jueces, Ruth, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a ver si lo podemos decir juntos. Josué, Jueces, Ruth. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿No ven que es fácil? Entonces ahora usted va a buscar en la Biblia, en Esdras, ya sabe que está después de Crónicas. Ok, entonces esta forma usted le va a ayudar, no solamente para conocer la Biblia. Acuérdense, miren, cuando estudiemos ahora la cienciología, que es una secta, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Y cuando usted habla con alguien que está en una secta, si ve que usted no conoce la palabra de Dios, quizás no le va a hacer mucho caso. Tenemos que dominar la palabra de Dios y que los textos que sepamos la cita bíblica. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio. Eso está magnífico, pero ¿dónde está? Hebreos 9:27. Yo puedo decir, Dios no dará por inocente al culpable. Eso está magnífico. ¿Dónde está? En Nahum 1:3. Son textos clave, pero usted tiene que saber. Ahora, ¿dónde está Nahum? En los profetas menores, que son 12 también. Sí, porque me va a decir, no, Nahum, yo no sé. Eso no está en la Biblia, como dijo una acerca de Sofonía. Hermano, tenemos que aprendernos la Biblia. Y mi objetivo es que cuando terminemos esto, usted se sepa todos los libros. ¿Cuáles son los 3 primeros libros? Josué, los de este grupo. Josué, Jueces y Ruth. Y después Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a repetirlo. Sí, vamos a hacer el clima bíblico. En esto también vamos a hacer el clima bíblico. Pero lo vamos a hacer, por ejemplo, vamos a coger el Pentateuco, vamos a hacerlo solamente del Pentateuco. Vamos a dar un premio, o 3 premios, primero, segundo y tercero. Vamos a coger los libros de historia y lo vamos a hacer de los libros de historia, nada más.
Así que ustedes van a poder ejercitar. Vamos a ver si lo podemos repetir de nuevo. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Ok? ¿Ven qué fácil? Ya se lo saben. No, eso es. Nos vamos a aprender. Bien, vamos a ver estos 12 libros. Bueno, el primero, estos libros tratan los primeros reyes del reino. Unido, la división del reino, la invasión de Asiria y Babilonia, los años en el exilio y el regreso durante el gobierno persa. De eso tratan los 12 libros. Ahora bien, los primeros reyes del reino, muy fácil de aprender: Saúl, David y Salomón. Y los tres reinaron 40 años, cada uno. Son fáciles. Después ya viene el hijo de Salomón, después viene la división del reino entre las 2 tribus y media para Judá y las 10 tribus para el reino de Israel, que es con la capital de Samaria. Pero los primeros reyes del reino, la división del reino, la invasión de Asiria, que fue uno de los imperios que atormentó mucho y que Dios lo usó como juicio sobre su pueblo, el imperio babilónico, donde el pueblo estuvo 70 años, y el regreso durante el gobierno persa, ¿verdad? Allí que está en Esdras, Nehemías y Esther, ahí está relatado cómo Ciro, el rey persa, dejó ir al pueblo para que reedificara a Jerusalén y reedificara el templo. Fíjense cómo Dios es un Dios extraordinario, usó a un pagano como instrumento para que su pueblo regresara a su tierra, y que estaba profetizado del libro de... Ahora vamos a ver el libro de Josué. Bueno, dice que se desconoce quién lo escribió, pero a algunos se lo atribuyen a Josué. Es la historia de la conquista. Acuérdense que Moisés muere allí en Deuteronomio, en los últimos capítulos. Dios le permite ver la tierra, pero no entrar. Y entonces Josué, que fue el sustituto, fue el que introdujo al pueblo en la tierra prometida. ¿Dónde? En la tierra precisamente de Canaán, que fue la que ellos iban a tomar posesión, aproximadamente entre los años 1400 a 1380 antes de Cristo. Y ¿para qué se escribió? Para asegurarle al pueblo que la obediencia a Dios se recompensa. O sea, Dios siempre, cuando trató con sus hijos a través de toda la Biblia, ¿qué cosa Él requería? Obediencia. Porque la obediencia demostraba que era un acto voluntario. Dios nunca impuso nada. Dios dio sus mandamientos. Ahora, Dios dijo: yo te pongo delante de ti, eso está en Deuteronomio, la vida y la muerte, el bien y el mal, tú escoges. Ahora, el problema eres tú, no es Dios. Si tú coges el bien y la vida te va a ir bien, si tú coges la muerte y el mal, te va a ir mal. Pero la culpa no se la eches a Dios cuando tú coges el mal y empieces a ver que las cosas no te salen bien. Porque eso es lo que quiere hacer la gente. La gente, por ejemplo, asesina y entonces le quiere echar la culpa a Dios. No, tú tienes que dar cuenta por lo que hiciste, ¿verdad? Así que uno de los propósitos de Josué es asegurarle al pueblo que la obediencia a Dios se recompensa. Ahora, el resumen de los primeros 12 capítulos es la conquista. Y ahí usted va, claro, esto no lo podemos aprender en detalle, porque ya lo hicimos. Quizás después repitamos dentro de un tiempo el estudio de eternidad con más detalle. ¿Cuántos aquí no participaron del estudio de eternidad? Levante la mano. A ver, comenzó en Génesis y terminamos en Apocalipsis, pero con detalle. Pero, bueno, algunos no, quizás después lo repitamos, porque ahí sí viene en detalle o con más detalle toda la historia de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Pero ¿de qué trata el libro de Josué? Ahora, los primeros 12 capítulos, la conquista, cómo fueron conquistados aquellos reyes, cómo fueron allí derrotados. Después viene la división de la tierra que se le dio a cada tribu, ¿verdad? Y después vienen los saludos finales. Vamos a decir algo allí en Josué 24, pero vamos a ver allí el texto clave. Él le dijo a Josué, cuando iba a hacer aquella tarea grande: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a ver si lo leemos juntos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7. Entonces, yo quiero ser prosperado, tú quieres ser prosperado, hay que guardar la ley de Dios.
Pero la prosperidad no es esa que enseñan por ahí. La prosperidad de la bendición, la paz, la armonía, el sentir la presencia de Dios en todo momento. Ahora, allí en el libro de Josué, si usted quiere busque al final, Josué hizo, allí en su discurso de despedida, hizo una declaración muy importante. Allí busque Josué en los versículos 14 y 15. Ya esto fue Josué antes de morir. Fíjense lo que Josué le dijo al pueblo. Fíjense si él había aprendido bien de su... es el capítulo 24 de Moisés que lo había instruido. Capítulo 24, 14 y 15. Vamos a ver si todos lo podemos leer juntos. Josué 24. Acuérdense que Josué es el primer libro que comienzan los libros históricos, ¿verdad? Josué. Bien. Vamos a leer los versículos 14 y 15, todos juntos. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión de servir a Dios es una decisión personal y es voluntaria. Fíjense qué ejemplo. Porque si nosotros conocemos todo eso, mi amado hermano, y no lo aplicamos a nuestra vida, ¿de qué nos sirve el conocimiento? El diablo se conoce la Biblia. Los ateos conocen la Biblia, no todos, pero una gran, y no honran a Dios. Entonces, él dijo, yo y mi casa, si ustedes no quieren hacerlo, no lo hagan. Y muchas veces el pueblo se apartó. El pueblo de Israel adoró a Molot y sacrificó hasta niños. Y sacrificó a vírgenes. En la práctica que ellos hacían, porque se habían alejado de Dios. Y por eso usted no se asombra ahora que el Israel actual también hay gente, judíos que se han alejado de Dios. Claro, Dios mantiene un remanente. Pero lo que hizo Josué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Yo en mi casa voy a servir a Dios. Si tú no quieres hacerlo, que era el pueblo de Dios, ese es su problema, pero yo lo voy a hacer. O sea, es una decisión personal. Yo no puedo permitir que nadie me eche a perder a mí mi decisión. Un ejemplo, esto yo lo he puesto muchas veces. Mi esposa está en la presencia del Señor y gracias a Dios fue fiel. Pero vamos a suponer que ahora su esposa no quiera ser fiel a Dios. Bueno, ese es tu problema, pero yo voy a ser fiel. Porque cada uno va a dar a Dios razón de sí. Ustedes se imaginan cómo sería la cosa si yo diera cuenta tenía que dar cuenta por la esposa y la esposa por mí. O sea, si mi salvación dependiera del esposo o dependiera del hijo o dependiera del padre, entonces Dios no sería justo. Por eso dice que cada uno dará a Dios razón de sí. Así que Josué hizo una decisión muy importante. Él y su casa, aunque los otros no lo hicieran, él iba a servir a Dios. ¿Sí? Estaba hablándole directamente al pueblo escogido de Dios. Sí. No a la iglesia. No a la iglesia, al pueblo escogido. Y el Señor quiso también enseñar lo mismo, porque acuérdense que de ahí del pueblo de Israel vino el Mesías. Él dijo, el que me ama, le dijo a su iglesia, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra. O sea, se lo estaba diciendo aquí a la iglesia, porque hubo muchos que le abandonaron, que le traicionaron, que traicionaron a los apóstoles, que traicionaron al Señor. Hermano, el ser fiel y amar a Dios es una decisión personal. Eso no me lo puede quitar a mí nadie. Usted le puede quitar cualquier cosa, pero no le pueden quitar eso. Aunque te quede solo, y nunca se va a quedar solo. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso es una promesa de Dios. Y esa sí vale, porque la promesa de Dios es fiel. Y va a ser fiel en esta vida y por la eternidad. Bueno, creo que tiene más o menos una idea de lo que trata Josué, ¿verdad? La conquista de la tierra. Ahora, vamos a ver el libro de Jueces y después vamos a hacer un repaso de los libros. Jueces, ¿verdad? Acuérdense que estos son el segundo libro de los 12 libros históricos. Se desconoce, se creen que fue Samuel, historia antes de los reyes, donde en la tierra de Canaán, aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, enfatizar la importancia de permanecer fiel a Dios. Fíjense que toda la Biblia habla de la fidelidad y del amor.
Pero es que la fidelidad y el amor son voluntarias. Vamos a ver que en eso se diferencia la secta de la iglesia, en que las sectas te obligan, Dios no obliga. Tú no quieres servir a Dios, no le sirvas. No quieres venir a la iglesia, no venga. ¿Quieres hacer lo que te dé la gana? Hazlo. Pero Dios dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y dice otro pasaje, que tales adoradores Dios busca. O sea, Dios busca adoradores que quieren adorarle, punto. La adoración depende de una decisión suya. Yo voy a adorar a Dios, yo voy a servir a Dios, yo voy a amar a Dios. Así que este periodo de los jueces fue un periodo triste. Duró aproximadamente entre 300 a 350 años. Y vamos a ver ahora los jueces. Los capítulos, motivos para fracasar. Allí estaban, la desobediencia. Los jueces, Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, que fue la única mujer, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, y Basán, Elón, Amdón y Sansón. Quizás conocemos a Débora, conocemos a Sansón, conocemos a Gedeón, pero ahí están Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, y Basán, Elón, Abdón y Sansón. Cuéntelo, son 12. 12 tiene que ver con el pueblo. Y vienen allí los días sin ley. Acuérdense que hasta Samuel fue el último juez. ¿Qué hacían los jueces? Acuérdense que no había rey en Israel. Los jueces trataban de guiar al pueblo a que obedecieran a Dios. Después del libro precisamente de Ruth, que le sigue a jueces, viene primero y segundo de Samuel. Y Samuel fue el último juez, aunque también fue profeta. Y después ya de Samuel empezaron, la decisión más terrible que hizo el pueblo de Israel fue pedir rey, ser como las demás naciones. ¿No se fija que todo el mundo quiere ser como los demás? Tenemos que ser igual a Dios. Tenemos que imitar a Cristo. No podemos ser igual que los demás. Es más, nunca vamos a poder serlo porque los demás nos están dando un ejemplo negativo. La gente quiere ser igual a los artistas, a los famosos, a los poderosos, a los millonarios, pero no valen nada. No tienen una vida de principio. Viven en sus pecados, viven infelices. Nuestros ejemplos, ¿quiénes son? Los bíblicos, ¿verdad? Tenemos a José, que no se contaminó, a Daniel, tenemos a Noé en medio de una generación corrupta, a Abraham, a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles, a tantos líderes. Pero el principal es Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero es que el seguir un ejemplo también es voluntario. Sí, porque el ejemplo ustedes se lo pueden dar. ¿Cuántos hijos hay que usted le da un buen ejemplo y el hijo hace lo que le dé la gana? La culpa no la tuvo el padre. Bueno, algunas veces sí, pero a veces, la mayoría de las veces no. El padre enseña bien, pero el hijo sale mal. Le voy a poner un ejemplo bíblico porque a veces cometemos ese error. Por ejemplo, yo creo que Samuel fue un hombre temeroso de Dios. ¿Lo creemos, sí o no? Fue un hombre escogido de Dios, pero sus hijos le salieron malos y perecieron, murieron. ¿No enseñaría Samuel bien a sus hijos? Yo creo que sí. No fue el caso de Elí, porque Elí también sus hijos perecieron, pero Elí los veía hacer lo que le daba la gana y no les importaba. Pero Samuel no dice nada en la Biblia. Así que por eso Dios estableció en el Antiguo Testamento, todo eso trata, que el padre no cargaría con el pecado del hijo, ni el hijo con el pecado del padre. Cada uno dará a Dios razón de sí. Eso es justo, porque, por ejemplo, doy gracias a Dios por mis hijos y por mis nietos. Yo les enseñé palabra de Dios. Si algún día deciden no seguir la palabra de Dios, ese es su problema, pero yo se lo enseñé. Yo voy a dar cuenta a Dios porque yo enseñé lo correcto. Ahora, yo no puedo dar cuenta a Dios si mi hijo hace lo incorrecto o se aparta. Me va a dar tristeza, pero no puedo hacer más nada. Y tengo que orar, el Señor permite que pueda entender, pero no puedo hacer otra cosa. Pero tenemos que darle ejemplo. Así que el periodo de los jueces fue un periodo en que al pueblo se trataba de guiar. Pero fíjense que durante todos los jueces, el pueblo estaba sin ley. Cada uno hacía, vamos a ver el pasaje después, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, por ejemplo, se levantó Otoniel. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado, y entonces caía en un castigo o caía en un problema difícil. El pueblo clamaba, Dios enviaba al juez, y durante el
tiempo del juez, la bendición de Dios estaba. No se había acabado de estirar la pata el juez y ya el pueblo volvía a caer lo mismo. Entonces el pueblo volvía a clamar y Dios volvía a enviar otro. ¿Qué clase de paciencia? Porque es que la paciencia de Dios es infinita. No, porque era para haberlo cogido por el cuello, echarle sal, hacerlo tasajo y enterrarlo. Pero no, Dios no hizo eso. Sí, eso es lo que hace el mundo. Los entierra. Pero Dios no. Léanse, mira, el libro de los jueces es fácil. No es muy largo, tiene solamente 21 capítulos. Léaselo para que te vea la paciencia que tuvo Dios. Oye, cada vez que clamaban, Dios enviaba la bendición. Entonces, durante todo el tiempo, oye, pero qué rápido se olvidaba. ¿No se fija que la gente se olvida de lo que le conviene? De lo bueno. De lo bueno. No, de lo bueno. A veces de lo malo. A veces de lo malo, pero la gente se olvida de lo que le conviene, sea malo, sea bueno. Pero la gente, cuando alguien le enseña lo bueno, se olvida, un punto. Dios le enseñaba lo bueno. Oye, te va a ir mal. Pero esa ha sido la historia de Israel hasta los días de hoy. Pero eso sí es la historia de la humanidad hasta los días de hoy también. Porque Dios ha mostrado su misericordia. Eran días sin ley. Vamos a ver allí el texto clave. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No estamos viviendo así ese tiempo. Ahora hay reyes, ¿sabes? Ahora hay presidentes, ahora hay congresos, ahora hay senados, ahora hay naciones, ahora están las Naciones Unidas, ahora está la Unión Europea, ahora está el bloque asiático, ahora está el ¿cómo se llama? Todos esos bloques económicos, pero la gente hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque han excluido a Dios. Es como que ahora, voy a poner este ejemplo porque son ejemplos que a veces me vienen a la mente. Es como que ahora usted se prepare para atravesar el desierto, donde se va a demorar, digamos, 6 meses para atravesarlo. Y usted prepara con todo tipo de comida, todo tipo de ropa, todas las casas, las estacas que estén buenas, las sogas para amarrar, para que no se vaya con el viento. Pero se le olvidó el agua. No le sirvió de nada. Entonces el mundo está igual. Se está preparando para todo y se reúne y hace de todo, pero excluye a Dios. Está como en un desierto, sin agua. Por eso está agonizando. ¿No se fijan que las naciones no levantan cabeza? Pero es por una sola razón, porque están excluyendo a Dios. Dios a veces tiene misericordia y da una bonanza, pero el mundo ha excluido a Dios. Por eso no le va bien. Vean las noticias, todos los vemos. Tenemos que ver noticias, ¿verdad? Bueno, ese es el libro de los jueces, un tiempo en que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Lo más triste es que se menciona, dice que Dios nos sacaba de ese problema y decía después, y volvieron a hacerlo. Y volvieron a hacerlo. Eso se repite allí durante todo el libro de los jueces, y volvieron a hacerlo mal. Ahora, ¿cuántas veces Dios nos ha librado a nosotros de cosas? Y volvemos a hacerlo mal. Bueno, dice un dicho que el único animal que choca con la piedra 2 veces o 3 veces es el hombre. Y es verdad, volvemos. Pero Dios tiene misericordia. Mire, si usted quiere ver manifestada la misericordia de Dios, aunque está a través de toda la Biblia, a través de toda la creación y a través de toda la eternidad, léase el libro de los jueces. Porque es un libro de historia, pero léaselo. Y entonces cuando se lo lea, vívalo. Sí, porque, claro, a veces vemos películas que se demuestran bien, pero no es lo mismo. Dice que hay un dicho que dice, ojo que no ve, corazón que no siente. Así que cuando usted lea el libro de los jueces, métase allí. Oye, mira todo lo que le hicieron a Dios y Dios lo perdonó. Mira, ¿se acuerdan que dijimos que habían allí 12 jueces, ¿no? Vamos a ver que primero vino Otoniel. Bueno, está bien, entonces volvieron a hacer lo malo. Después vino Ahod, volvieron a hacer lo malo. Dios envió a Ahod, entonces todo el tiempo volvieron a hacer lo malo. Dios entonces después cuando clamaron envió a Sangar, hasta ahí veré yo. Ya, abúndanse. Pero él siguió mandando a Débora, a Gedeón, a Tola, a Jair, a Jefté, a Basán, a Elón, a Adón, a Sansón, y después siguió con su misericordia. Y después vino Samuel, ¿verdad? Y estaba el librero. Así que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y que nosotros entendamos que Dios es un Dios bueno. Pero que Dios es un Dios que desea que lo que hagamos con Él sea voluntario. Tengo que amarlo de corazón, pero porque yo quiero amarlo. Si yo amo a Dios, eso no es que me lo quite a mí. Punto. Me pueden matar,
Pero no, el amor a Dios no me lo van a quitar. Bueno, los primeros cristianos, ¿qué hacían con ellos? Los quemaban, los flagelaban, los echaban a los leones, pero no dejaban llamar a Dios. Bien, vamos a terminar repitiendo los 12 libros, ¿verdad? ¿Se acuerdan los 3 primeros? Josué, Jueces y Ruth. Y los 3 últimos, Esdras, Nehemías y Esther. Bueno, allí tienen el folletico. Vamos a tratar de repetirlo todos juntos. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Verdad? No está difícil. Traten de estudiárselo para el próximo estudio, para ver si ya no lo sabemos y lo decimos solo así. Y después vamos a ver en adelante, se lo vamos a hacer con tiempo para hacer un esgrima. Claro, vamos a hacer un esgrima bíblico de estos 12 libros, por ejemplo, o de los 5 libros de las cosas principales. No lo vamos a hacer difícil, pero el problema es que usted busque la cita, que usted busque la cita bíblica, y entonces vamos a tratar de buscar citas que no sean muy difíciles, pero para que usted aprenda a manejar en la vida. Bueno, vamos a orar que Dios, este es el material que le íbamos a dar, así que ya lo tiene. Vamos a orar a Dios. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, que nos esforcemos para aprenderla y para vivir de acuerdo a ella. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor, y ayúdanos para hacerte fiel cada día. Gracias por toda esa revelación y toda esa enseñanza que está en tu palabra, que nos dice cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer. Ayúdanos para ser obedientes y para amarte con todo el corazón y con toda el alma. Perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo. Amén.